bienvenidos de nuevo a Egipto al Descubierto. Hoy vamos a ver un vídeo más breve con una lista de esos inventos que debemos a los antiguos egipcios, aunque seguro que algunos no los conocíais. Ayúdame compartiendo el vídeo, suscribiéndote al canal y lo más importante, dale a like para poder seguir publicando estas cosas de Egipto que tanto nos gustan. Vámonos al laboratorio de inventos del antiguo Egipto. Los egipcios fueron pioneros en muchísimas áreas de la ciencia, como son las matemáticas, astronomía, geometría, construcción, pero también tenían sabios que fabricaron instrumentos o soluciones que mejoraron sustancialmente su vida cotidiana. Vamos a verlos. El primero es la escritura. Aunque la escritura se cree que tuvo su origen en Sumer hacia el 3000 a.C., podemos decir que el lenguaje más desarrollado y estructurado de la antigüedad fue la escritura jeroglífica. Constaba de una serie de signos que representaban bien actitudes, situaciones, deidades o acciones, pero que también funcionaban como fonograma, es decir, el signo en cuestión hacía referencia al sonido que utilizaban para nombrarlo. Por ejemplo, la víbora cornuda, que es el signo F, se debe al sonido que hacía este animal al desplazarse o al atacar. Los jeroglíficos constaban de unos 700 signos en un principio en el Imperio Antiguo, llegando a tener más de 5.000 con la dominación griega. El siguiente es el barco de vela. En el segundo de los libros de historia de Heródoto nos habla de los barcos que utilizaban y que llamaron poderosamente su atención. Los llamaban baris y así los describe. Cortan tablas de 2 codos de largo y las disponen como ladrillos, describió en referencia a piezas de unos 100 centímetros. Insertan las tablas en espigas fuertes y largas. Cuando han construido su barco de esta manera, tensan las vigas. Hay un timón que pasa a través de 2 agujeros en la quilla, explicó. El mástil es de acacia y las velas de papiro. El siguiente es la balanza. También a ellos les debemos su invención. En el terreno material, tiene una antigüedad en Egipto de unos 2500 años, dada la necesidad de controlar de manera más exacta los materiales con los que comerciaban. Llegaron a perfeccionar tanto esta balanza que su posibilidad de error era del 1%. En el terreno espiritual, aunque representa la justicia, no está vinculada a Maat, su diosa. Se utiliza en la famosa escena de la psicostasia, en la que el corazón del difunto es pesado en una balanza que debe estar equilibrada con la pluma de Maat, que aquí sí interviene. Si el corazón del difunto pesaba más que la pluma, era devorado por el monstruo Amit y no podía pasar a la otra vida, al ser considerado injusto o pecador ante los dioses. Seguimos con la plomada. Su invención se cree que también procede del antiguo Egipto, al haberse encontrado varios ejemplos de este instrumento en el Imperio Antiguo. Algunos de ellos que vemos en la foto se encontraban en el Museo Egipcio de El Cairo, aunque ahora creo que se encuentran en el nuevo museo. Había que construir un soporte del que colgase un objeto mediante una cuerda que les llevará al ángulo perfecto, la línea recta y la orientación. No es una banalidad ni una casualidad. Los egipcios sabían muy bien lo que hacían. Otra cosa es cómo llegaron a ese conocimiento hace 5.000 años. Lo utilizaron para construir muros o edificaciones de forma completamente vertical. En el año 2700, por ejemplo, con las grandes construcciones, es extraordinario que conocieran la atracción que impulsa los cuerpos hacia el centro de la Tierra y conseguir esa verticalidad, es decir, la gravedad. Como he dicho, no es por tanto una banalidad, ya que la principal virtud de la plomada es su extraordinaria precisión. Vamos con la medicina. La lucha contra el dolor también tuvo su lugar en el antiguo Egipto y vamos a ver 2 ejemplos. Uno de ellos es lo que conocemos como aspirina. Los egipcios conocían el poder analgésico de la corteza del árbol del sauce blanco, corteza de saúco,
y lo extraían para calmar el dolor y como remedio antiinflamatorio para los dolores de cabeza, la fiebre, el dolor de muelas o la espalda. Otro ejemplo es la colchicina. Fue uno de los medicamentos que tristemente se usaron al final de la pandemia que sufrimos a partir del año 2020. Fue utilizada para combatir la inflamación, tratar la gota, enfermedades hepáticas y trastornos sistémicos del tejido conjuntivo. Proviene de la planta Crocus colchicum autumnale, que es un tipo de alcaloide. También en oftalmología crearon grandes avances en el uso de colirios muy necesarios para las infecciones provocadas por las picaduras de insectos, por el sol o por la arena. La composición de este remedio, junto con muchísimas más recetas, se encuentran transcritas en el famoso Papiro Médico Ebers. Ortopedia. Dada su facilidad para tallar, también en este campo tenemos invento. Una extraordinaria réplica de los dedos del pie mediante una prótesis de madera. La que vemos en la imagen es de época de Amenofis II, entre el 1427 y 1400 a.C. aproximadamente, y procede de un entierro femenino de la tumba tebana número 95. Cepillo y pasta de dientes. En todas las civilizaciones ha preocupado la higiene bucal y los antiguos egipcios no podían ser menos. También tenían cepillos de dientes. Utilizaban una rama pequeña de un árbol a la que añadían fibras en un extremo para limpiar la dentadura. Pero no solo tenían cepillo, también tenían su dentífrico naturalmente. La primera evidencia de esta pasta dental se encuentra en un papiro egipcio del siglo IV a.C. Se fabricaba con pimienta, polvo de piedra pómez, sal de roca, agua, hojas de menta y también solían incluir cáscara de huevo machacada, uñas de buey e incluso mirra, aunque estos ingredientes podían variar dependiendo de la zona. En cuanto a objetos de uso habitual, pero no menos importante, tenían el reloj de sol. El reloj más antiguo que se conoce es del reinado de Tutmosis III y tiene más de 3.400 años. Medían el tiempo mediante la longitud y orientación de las sombras, aunque para solucionar la medición durante la noche también tenía su reloj nocturno, la clepsidra. En Egipto tuvo su origen en tiempos de Amenofis III, que gobernó entre 1390 y 1353 a.C. también aproximadamente. Se trata de una vasija de cerámica que contenía agua hasta cierto nivel, que se vaciaba por un orificio en la base de un tamaño determinado para asegurar la salida del líquido a la velocidad necesaria y por tanto en un tiempo prefijado. El vidrio. Otro invento que nos puede parecer sin importancia, pero como siempre hay que fijarse en los detalles. Se han encontrado piezas de este compuesto ya en la época de Nagada y la Badariense, entre 5.000 y 3.500 a.C. Se elaboraba con una frita de cuarzo molido mezclado con pequeñas cantidades de sal, natrón, restos de vegetales y sosa, que las traían de las cenizas de la planta alcali. Toda esta mezcla se horneaba a 900 grados centígrados, que no lo fundía totalmente, pero servía para recubrir la mayoría de las piezas. Lo que es asombroso es que conocían perfectamente las proporciones y la temperatura a la que prácticamente se llegaba a fundir esta mezcla. Como vemos, sí tenía mucha importancia, dado que hablamos del cuanto menos 3500 a.C. La cerradura. La protección de enseres o propiedades, o al menos darle algo de seguridad, hizo necesaria una cerradura. ¿Y qué hicieron los egipcios? Pues inventarla, como no podía ser de otra manera. Diversos historiadores afirman que este invento se remonta al antiguo Egipto hace unos 4.000 años. Crearon dispositivos de madera que bloqueaban el libre movimiento de la puerta, usando una especie de llave que se introducía en lo que podríamos llamar cerradura, movilizando o inmovilizando los pasadores internos. Para terminar, lo vamos a hacer con una bonita historia. La creación del calendario. Los primeros calendarios solares surgieron en Egipto hacia el 3000 a.C.
Los astrónomos y matemáticos egipcios determinaron que el año constaba de 360 días, por lo que organizaron el calendario en 12 meses de 30 cada uno, dejando los 5 restantes como festivos, llamados días epagómenos por los griegos. Esos días fueron ganados por el dios Tot a la luna, en un juego que daba la posibilidad a Geb y Nut de poder tener hijos. Ra quería impedir que la tierra, Geb, y el cielo, Nut, tuvieran descendencia, y para ello ordenó que no pudieran tener hijos durante ningún día del año. El año, como hemos dicho, constaba de 360 días solares. Como no había posibilidad de cambiar eso, Tot, muy inteligente, le propuso un juego a la luna, en el que si ganaba, le daría una parte de su luz. Se dice que esta luz se convirtió en días adicionales que se añadieron al calendario egipcio, y Geb y Nut concibieron a sus 5 hijos durante esos 5 días adicionales sin transgredir la orden de Ra. Hasta aquí un breve recorrido por la magnífica inteligencia de los antiguos egipcios, que con sus inventos nos han facilitado la vida un poquito más. Espero que os haya gustado el vídeo. Suscribíos, compartirlo y lo que más me ayuda, dale a like para seguir buscando misterios y preciosas historias. Gracias por estar en Egipto al Descubierto.